Informe de Estados Unidos confirma el retroceso de los derechos humanos en Nicaragua. Indican que Ortega ha establecido un sistema político altamente centralizado y autoritario. Además, títulos profesionales están siendo anulados. Esto según denuncias recibidas por organismos de derechos humanos. Esta sería la nueva forma de represión del régimen. Y conversamos con el nicaragüense William González, ganador del prestigioso premio Hiperión, con su obra en la que rinde homenaje a los migrantes. Bienvenidos al podcast ahora de Artículo 66. Les saluda Marlene Balmaceda. Y es Lisbia Chica. Iniciamos de inmediato con las principales noticias para este martes 21 de marzo del 2023. Estados Unidos alertó de un continuo retroceso de los derechos humanos en el mundo, en un informe anual publicado el lunes en el que menciona a Irán, China, Afganistán y a las dictaduras de Nicaragua y Cuba. El informe analiza la situación en casi 200 países y territorios y, según las autoridades del país norteamericano, aplica los mismos estándares a todos. El secretario de Estado Antony Blinken afirmó en rueda de prensa que el gobierno autoritario de Daniel Ortega sigue deteniendo a presos políticos y manteniéndolos en condiciones penitenciarias espantosas. El informe además acusa a Ortega de reforzar la impunidad de sus leales violadores de derechos humanos. Indica que a la fecha el régimen no ha tomado medidas para identificar y castigar a los funcionarios que cometieron abusos y asesinatos desde las protestas sociales de 2018. Opositores y analistas políticos señalan que el informe emitido por el Departamento de Estados Unidos es una alerta sobre lo que vive el país bajo la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo. La opositora Alexa Zamora, una de las declaradas apátridas, considera que el informe incluso quedó corto si se compara con los emitidos por organismos internacionales de derechos humanos como el del Grupo de Expertos de las Naciones Unidas, que confirma la comisión de crímenes de lesa humanidad en Nicaragua. Por su parte, el analista político Eliseo Núñez indicó que considerar al régimen un sistema político y altamente centralizado y autoritario permite identificar con más facilidad a los responsables. Escuchemos sus comentarios. Sí, este informe país sobre prácticas de derechos humanos emitido por el Departamento de Estado, creo que incluso se queda un poco corto si lo comparamos con otros informes emitidos por organismos de derechos humanos, por el grupo de expertos, ya algunos informes llevados a cabo por alguna relatoría en materia de libertad de expresión, de libertad religiosa y otros más que creo que sería bastante larga la lista de enumerar, ya que en Nicaragua las violaciones a derechos humanos trascienden al área política. Con respecto de tildarlo de altamente centralizado y autoritario, creo que también la complejidad y el nivel de control de que la pareja dictatorial lleva a cabo en las instituciones del Estado, pero también en la vida cotidiana de los ciudadanos nicaragüenses, trasciende también esos términos. Un informe que podemos decir que es bastante mesurado con respecto pues a otros que ya se han emitido en esta misma línea. Pues realmente este tema de lo que es un mando centralizado tiene mucho que ver con la asignación de responsabilidades por lo que pasa en Nicaragua. Es decir, si hubiese un mando diferente, entonces sería mucho más difícil saber de dónde emanan las órdenes de represión, de dónde emanan las órdenes que han venido convirtiendo a Nicaragua en un modelo de violación sistemática de derechos humanos. Entonces es bien importante este tema de que el mando es centralizado precisamente por el tipo de responsabilidades que deben de imputársele a quienes están al mando de eso. Y lo demás pues es el tema de las consecuencias de esa violación sistemática de derechos humanos, que ha sido básicamente ya una política de Estado, ya no es algo circunstancial, ya no es una violación que se dio en el marco de unas protestas, sino que es básicamente una violación sostenida y parte del sistema.
La dictadura de Nicaragua está invalidando a los profesionales que considera opositores a Daniel Ortega. Según denuncias que ha recibido el Centro de Asistencia Legal Interamericano en Derechos Humanos, CALIT, cuya sede se encuentra en Argentina, la nueva arremetida del régimen consiste en anular los títulos profesionales como represalia política. El abogado Dani Ramírez Ayerdi, secretario ejecutivo de la organización, nos comentó que algunos de los afectados ni siquiera están vinculados a la política. La organización CALIT también denunció que varios abogados nicaragüenses les han pedido protección en caso de ser encarcelados por la justicia de Ortega. Recientemente, fuentes en condición de anonimato nos indicaban que la represión se ha extendido a profesionales del sector educativo. Señalan que el Ministerio de Educación ha despedido y cancelado la licencia a docentes que no se ajustan a la política dictatorial. Ante estos hechos arbitrarios, CALIT alertó a la sociedad y a la opinión pública sobre esta nueva medida represiva. Están anulando, según la información que recibimos, títulos de personas que están en Nicaragua. Personas que no necesariamente estuvieron vinculadas a protestas políticas ni a defensa de presos políticos. Por una parte, recibimos notas anónimas a nuestras redes sociales, a nuestros correos electrónicos, donde nos dicen que se han anulado títulos por parte de las universidades, que han recibido notificaciones de anulación de títulos. Eso no es posible sino solo ante el juez penal o determinado sobre la base de algún delito, como la falsificación de certificados de nota, etcétera, que tienen que ser demostrados luego en sede judicial. Otra parte de la gente que ha sido con nombres que obviamente por protección de ellos no lo vamos a revelar, nos han informado que entre ellos contadores, ingenieros y abogados les han revocado los títulos de ejercicio profesional. Esto es muy preocupante porque para nosotros está configurándose un nuevo patrón represivo y parece que esta vez está dirigiéndose en contra de los profesionales a fin de callarlos y que no puedan elevar su voz. También hay otra cuestión que nos preocupa mucho, que es el hecho de que los abogados sientan miedo de ejercer su profesión. Hemos recibido aproximadamente unas 10 notas en las últimas 2 semanas por parte de abogados que nos han solicitado a CALIT que en el caso de ser detenidos solicitemos medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Varios de ellos nos mostraron expedientes que habían sido armados por el Poder Judicial, acusándolos de una diversidad de delitos, que incluso entre sí los delitos no tienen nada que ver, pero lo que nosotros notamos que la finalidad ahora es el castigo de los profesionales. Peligrosidad de este nuevo comportamiento represivo porque pone en grave situación el ejercicio libre de las profesiones, que es un derecho humano. El joven escritor nicaragüense William Alexander González Guevara fue galardonado con el premio Hiperión, uno de los más importantes en España. Su libro, Inmigrantes de Segunda, lo hizo merecedor de la distinción, convirtiéndolo en el primer escritor centroamericano en obtener el premio. Se trata de una autobiografía en la que se centra la situación que atraviesan los migrantes, cuyas vidas no tienen eco en el mundo de la poesía. Precisamente el jurado resaltó que Inmigrantes de Segunda es necesaria y con su lenguaje propio explicaron que nace de la necesidad de dar voz y hacer visibles a quienes quedan en el ángulo muerto de la mirada, satisfecha que nunca se pregunta por cómo es, que está limpio el hospital donde se atienden, las oficinas en que trabajo y la casa en la que habito. La creación literaria, que se publicará dentro de un mes, compitió con otras 16 seleccionadas de un total de 219 y fue valorada por un jurado compuesto por los poetas Francisco Castaño, Ben Clark, Ariadna García, Jesús Munarriz y Benjamín Prado. Esta es la segunda obra literaria escrita por González Guevara que es premiada. La primera fue Los Nadies, ganadora del premio de poesía joven Antonio Carvajal. Esto nos comentó el nicaragüense. ¿Cómo te sentí? Pues la verdad que ahora mismo en una nube, muy exhausto,
también muy agradecido con todos los gestos de cariño de la gente, tanto en España como Sergio Yoconda. Yoconda hace precisamente 15 minutos acaba de subir un mensaje. Me está llamando muchísima gente, me siento muy feliz, sobre todo Noel, por lo que cuenta Inmigrantes de Segunda, ¿no? Inmigrantes de Segunda es un libro que relata un poco las calamidades de las empleadas del hogar aquí en España, como mi madre. El eje conductor del libro es mi madre, que ha dedicado su vida desde que vino a España a trabajar para particulares, por cuenta propia, por cuenta ajena. Ese es el eje conductor, la vida de mi madre, pero también las calamidades de los inmigrantes, la pobreza. Y el título del libro, Inmigrantes de Segunda, es irónico porque juego con esa denominación que se la da aquí en España a los inmigrantes de segunda generación. Es decir, que nacen aquí en España, pero sus padres no son españoles nativos, sino inmigrantes. Entonces juego un poco con irónicamente, con ese término que a mí personalmente no me gusta mucho. ¿En esta obra te ves reflejado vos también como migrante? En esta obra sí, al igual que en Los Nadies. Es decir, yo siempre lo he dicho, mi literatura, porque yo vine aquí con 11 añitos, tengo ahora mismo 22, mitad y mitad en Nicaragua y mitad en España. Es decir, tengo partida mi vida en dos. Y sí, claro, hay un reflejo ahí, hay poemas muy autobiográficos. Y estas son otras noticias que usted también debería saber hoy. El director jurídico para Latinoamérica de la Asociación Abogados Cristianos, Carlos Ramírez, anunció que elevará el caso de Monseñor Rolando Álvarez ante tribunales internacionales. Esto debido a que el proceso judicial que enfrentó el jerarca católico está lleno de irregularidades. En declaraciones a medios nacionales, el abogado detalló que hay 4 instancias que van a agotar. 2 de ellas son instancias nacionales que todavía siguen vigentes en Nicaragua. Ramírez indicó que van a solicitar la intervención de la Organización de los Estados Americanos y la intervención de la ONU. Además, lo harán valer ante la Corte Interamericana de Justicia, una vez que se agoten todas las instancias locales en materia jurídica. Sería un proceso ordinario de semanas, pero quizás, por lo polémico del asunto, lo retrasen a meses. El defensor ambiental Amaru Ruiz denunció que el ejército de Nicaragua aún no se pronuncia sobre el ataque contra indígenas de la comunidad del Caribe Norte, Huilú, perpetrado por colonos. El biólogo lamentó la respuesta rápida de la institución castrense ante el delito de traslado ilegal de semovientes y equinos, mientras guarda silencio sobre la masacre. Esto lo manifestó luego que el ejército celebró, a través de un comunicado, la ocupación de animales. Ruiz manifestó que el ejército cuida más a las vacas que a los pueblos indígenas y afrodescendientes, y cuestionó para qué sirve el batallón ecológico si no protegen la reserva de Bozaguas, donde está la comunidad recientemente atacada. La familia de José Javier Álvarez Argüello está solicitando ayuda económica para cubrir los gastos médicos y atender la salud del excarcelado político desterrado, misma que se vio severamente afectada durante su encarcelamiento en las celdas de tortura del complejo policial Evaristo Vázquez, mejor conocido como el Nuevo Chipote. Los parientes detallaron que desde el pasado 14 de febrero iniciaron con la campaña de recaudación de fondos para atender su salud, debido a que los tratamientos, terapias y procedimientos quirúrgicos a los que debe ser sometidos con urgencia superan los $15,000. La recolecta se realiza a través de la plataforma GoFundMe.com. Álvarez forma parte de los 222 presos políticos que fueron enviados en un avión hacia Estados Unidos. Aquí termina el episodio de este martes. Recuerde que estas y otras noticias usted las puede leer a través de nuestro sitio web www.articulo66.com. También puede suscribirse a nuestro podcast en Spotify y seguirnos en las redes sociales como Artículo 66 y en Twitter @Artículo 66 Nica. Hasta la próxima.